Buongiorno, mi chiamo Pedro Montalbán. Parlerò le lingue e comunicazione. Benvenuti. Bueno, comencemos. Vamos a hablar sobre el lenguaje y la comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El lenguaje es el conjunto de medios que permiten al hombre expresar sus sentimientos, pensamientos y vivencias. También se define como el conjunto de sistemas de comunicación constituido por diversas manifestaciones, dibujos, gestos y sonidos. Hablaremos sobre las normas APA. Las normas APA se usan especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documento que tenga que ver con investigación, ya sea con tesis, ensayos o informes. Hablaremos también sobre las citas cortas. Con la cita corta vemos un ejemplo que debe de tener con citas de menos de 40 palabras. Se debe insertar en medio de nuestro texto. Los elementos que vamos a usar son el apellido del autor. Solo se pondrá el primer apellido o el apellido más conocido. Año del texto citado. Entre paréntesis va el año que se publicó el texto citado. Y entre comillas dobles se describe el texto a citar. Al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página o libro de artículo que fue citado. En las referencias, lo que usamos son obras que son muy importantes en la literatura, de muchos profesionales. Cada una de ellas ha diseñado su propia manera de incluir esta información en el texto, y estas han dado lugar a formatos estándares o citar. Primero se pone el autor, de ahí su nombre, pero solamente la primera letra en mayúscula, acompañada de la fecha de publicación, el título, el lugar de la publicación y el editorial. Seguimos con el tipo de lenguaje. El tipo de lenguaje es un sistema de comunicación formado por ciclos de tiempo oral y escritos que sirven para los seres humanos. Podemos expresar nuestras ideas, pensamientos, emociones y sentimientos a otros seres humanos, ya sean de dos o más personas. Tenemos como tipos de lenguaje oral, escrito, visual, articulado, virtual, transcrito, gestual y textual. Pero lo más conocido que usamos nosotros es oral, escrito, textual y visual. Hola Mario, te escribía porque te quería invitar a mi fiesta de cumpleaños. Espero que llegues. En las funciones tenemos la referencia o representativa, expresativa, apelativa, poética, fática y metalingüística, que son diferentes tipos de lenguaje que nosotros podemos hablar. Tan bello es el sol, tan bella es la luna. Alguien como tú no la cambio por ninguno. Como consiguiente tenemos medios de comunicación, que nos da emisor, que manda el mensaje al receptor. El mensaje, canal, código y contexto. Es un medio por el cual las personas emiten el mensaje que tienen una cierta intención, como los tipos de comunicación. Hablamos sobre la estructura precategorial. En la estructura precategorial es un manifiesto precategorial, es una estructura ideativa para la lectura constructiva de ensayo. Está compuesta por tesis, un argumento y subargumento, una derivada y una definitoria, como tenemos allí el mapa conceptual. Esta estructura de precategorial tesis, aquí podemos ver un video que nos puede ayudar cómo entender mejor cómo desarrollar una estructura precategorial para una tesis. Una vez visto el video, vamos a hablar sobre los axiomas de la comunicación. Según Waslavi, son los que intervienen en la comunicación, la simetría y complementaria, comunicación digital y analógica, puntuación de hechos, secuencia de hechos, relación de la comunicación y es posible comunicar. En la simetría vemos que hay que tener en cuenta dos tipos de relación que afectan de forma de enviar y comprender los mensajes. Una simétrica donde hay partes que se encuentran en una posición igualitaria, por ejemplo, dos miembros del mismo equipo. En la simétrica complementaria es la interacción entre dos personas que influye tanto como en la comunicación verbal o en la forma en que se vaya a decir. Por ejemplo, aquí tenemos puede abrir la ventana. Secuencias de hecho. En esto, según Waslavi, establece que hay unos interlocutores, siempre existen unos que tienen iniciativa a otro.
actúan como una respuesta al primero, es decir, cuando encharlan o comienza una información, una conversación donde puede ser debatible, como la gallina y el huevo. Aquí, es imposible no comunicar. Como explican los autores en el libro, no hay nada que se pueda hacer lo contrario de la conducta. Ninguna persona puede dejar de comportarse y dado cualquier conducta conllevada con el acto de comunicación, es imposible no comunicar, ya que hay gente que son vulgares o no hay una retroalimentación. La relación entre la comunicación son teorías humanas en cualquier mensaje que intervienen dos aspectos: el contenido que se transmite en la relación y que existen entre los interlocutores. Como tenemos aquí, la forma de comunicarse depende de la relación que tengas con la persona. Es decir, no es lo mismo conversar con unos amigos que tenemos confianza que con un desconocido, ya que sería más formal. Hola, ¿cómo estás? ¿Mande? Sí, estoy en el parque. ¿Aló? ¿Me escuchas? Córtala. Vamos a hablar sobre las barreras de la comunicación. Existen tipos de la barrera de comunicación como las barreras físicas, las barreras psicológicas y fisiológicas, que impiden emitir o recibir con claridad la precisión de un mensaje. Debido a los defectos fisiológicos, el emisor o el receptor, tales como los defectos, pueden afectar cualquiera de los sentidos, ya sea de forma total o parcial. Por ejemplo, aquí tenemos los sketches. En las barreras físicas son las circunstancias que se presentan, no en las personas, sino en el medio del ambiente. Es decir, cuando pasan las motos, pasa un avión y tú estás conversando, el ruido no te deja escuchar lo que te están diciendo. En las barreras semánticas, el significado de las palabras no es precisa, su sentido o presentan de diferentes interpretaciones, así el autor no interpreta lo que dijo el emisor. Es decir, cuando no hay una atención adecuada, no puede haber una comunicación, ya que no hay atención. En las barreras psicológicas, representan la situación psicológica particular del emisor hacia el receptor. Información ocasionada a veces de agrado o rechazo hacia el receptor o el emisor. La barrera administrativa. Esta puede ser por falta de planeación, presupuesto o no aclarado o distorsionado semántica. Expresiones deficientes o pérdida de transmisión y mala repetición. Es decir, cuando un jefe no explica a sus empleados qué es lo que tienen que hacer, entonces el empleado no sabe qué hacer. Entonces va a haber como existió una mala comunicación, va a haber un pésimo trabajo. Bueno, a continuación vamos a ver los siguientes sketches que hemos preparado para las barreras de la comunicación. ¿De verdad? Sí, es muy bueno. ¿Habrás probado? No, no, no. Ya, pues, ¿sabes qué? Variedad lingüística. La variedad lingüística puede ser diafásica, diatópica, diacrónica o diastrática. Vamos a hablar del primero, que es diastrática. Son diferentes formas de lenguaje según el nivel de instrucción del hablante y su estima hacia el audio. Es decir, existen tres tipos en esto: el culto, el vulgar y el coloquial. El culto, variedad social que se presenta en la característica del uso lingüístico, diversos y elaborados. Vulgar, tiene una discusión caliente por el problema tráfico. Coloquial, informa sobre a los familiares de la misma. La variedad de funciones diafásicas son las modalidades lingüísticas que se eligen determinadas por la situación de comunicación. Existen dos tipos, la formal y la informal. La formal es cuando te dicen de manera cordial buenos días, pero cuando estás con tus amigos, tú tienes unos saludos personales, como hola, ¿qué tal?, ¿cómo están?, etc. En la variante diacrónica es el lugar donde cambia el paso del tiempo. Es decir, cuando tienes a tu familia que escuchan músicas que pasaron hace tiempo y tienes unos hijos que escuchan músicas actuales, entonces tú ves el grado de dificultad al entender esas músicas. Eso es un breve ejemplo. En la geográfica o diatópica son usos lingüísticos que emplean determinado territorio. En el español, dialecto. Ah, ¿ya te viste esa película?
Para los Avengers, monstruosa esa Sí, mamá. bacán. ¿Viste la película que se estrenó hoy en el cine? La de los Avengers. Sí, estuvo Sí, buena. está buena esa película. Ahí se estrenó la película de los Avengers, ¿te la vas a ver? Sí, sí me la quiero ir a ver. Vamos a hablar sobre las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales son 9. El determinante, que son palabras que acompañan al nombre. El sustantivo son las palabras variables que nombran a la persona. El pronombre son las variables que sustituyen al sustantivo. El adjetivo son palabras variables que acompañan al sustantivo, expresado en circunstancia de origen. El verbo son los que expresan acciones, estados o procesos, situación de tiempo determinado. Los adverbios son características del adverbio, de modo o tiempo. La preposición es invariable que relacionan palabras con su complemento. La conjunción generan nexos de adición o sustitución de otras palabras. Y la interjección son sentimientos como dolor, alegría, tristeza o ubicación. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿O qué es eso? Como tenemos aquí los ejemplos. Bueno, vamos a hablar sobre la definición de acento. Se trata de la articulación de la voz para resaltar con la pronunciación una sílaba de palabra. Es decir, en el acento ortográfico, el acento sin duda es la más utilizada según la posición de la sílaba que ocupa en la palabra. Se clasifican en las palabras aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. Como ya sabemos, las palabras agudas son los que terminan en vocal N o S, pero llevan tilde si terminan en ay o ei, que no llevan. Las palabras que llevan tilde en la penúltima sílaba son las palabras llanas, tienen tilde sin terminar consonante diferente. En las palabras esdrújulas son las que siempre llevan tilde, y las sobreesdrújulas son las palabras que forman a partir de un adjetivo, más su sufijo mente. En el acento prosódico es aquella que se hace pronunciación a la sílaba en una palabra. Se dividen en el léxico, que ayuda a dividir otra, o el oracional, que es la entonación que tiene el enunciado cuando se pronuncia. En el acento diacrítico o tilde diacrítica se trata de un tipo de tilde que su función es diferenciar las palabras que se escriben con ortografía idéntica pero no se definen conceptos diferentes, como tú, o mi. Si es así, entonces cuando cambiamos solamente la tilde nos ayuda a tener una mayor fuerza de voz. Vamos con el uso de las mayúsculas. Las letras en mayúsculas pueden ser de tamaño mayor, en ocasiones de una forma ligeramente distinta a las letras minúsculas. Por ejemplo, A mayúscula y A minúscula. En cambio, las mayúsculas inicial sirve para identificar los nombres propios. Ha terminado el video. Este es un resumen de lo que hemos visto en lengua y comunicación. Grazie mille per aver guardato questo video. Non dimenticare di iscriverti in mi piace.